Hay señales tan claras que si no las vemos, no es porque no existan, sino porque nuestra alma está dormida. Dios habla con nosotros de muchas maneras, y uno de los lenguajes más poderosos es la sensación profunda, el malestar que no se explica, esa inquietud interior que crece y no se va. No es casualidad sentir que un lugar, una situación o una relación ya no es saludable para nuestro espíritu. Esa es una alarma divina. Es como si el cielo mismo susurrara: es hora de moverte. Muchos la ignoran porque confunden comodidad con bendición, pero hay momentos en los que permanecer significa perder tu verdadero camino. Hoy quiero abrirte los ojos a esa voz interior que Dios coloca en tu corazón para guiarte. Esa voz que, si la escuchas, puede cambiar el curso de tu vida. Por eso, lo que vas a escuchar no es un consejo común, es una revelación que Oswald Chambers nos recuerda. Escuchar a Dios es vivir en libertad, es saber discernir cuando Él dice: sal ahora. Escribe en los comentarios esta frase: hoy escucho a Dios. Hazlo ahora, porque activar esta conciencia es empezar a responder. Ese malestar no es casual, no es ansiedad vacía, es una luz que rompe las sombras. Es el Espíritu Santo hablando en tu intimidad. Dios tiene un lenguaje secreto para quienes buscan su presencia. No se trata de señales externas siempre visibles, sino de un eco interno que crece. Puede manifestarse como angustia inexplicable, como una sensación de estar atrapado, como una falta de paz que no desaparece aunque todo pare estar bien. Y allí es donde muchos fallan. Confunden la paz temporal con la paz eterna. No reconocer esta señal es permanecer en un ciclo donde la vida no avanza. Oswald Chambers enseñaba que la verdadera obediencia a Dios se demuestra en pequeños actos de respuesta inmediata. No hay fe sin acción, no hay santificación sin entrega. Y salir cuando Dios llama es un acto de fe viva. Cuando Dios nos llama a salir, no es solo para cambiar de lugar físico, es para cambiar de estado de alma. Es un llamado a la santificación y entrega. Muchos no entienden que la permanencia en lo que ya no es vida es una prisión invisible, una prisión creada por nuestros miedos, hábitos o condicionamientos colectivos. El primer paso es reconocerlo. Sentir que no perteneces más a un lugar no es un castigo, es un aviso. Es Dios mostrándote que tu vida espiritual profunda no florece allí. Es un acto de amor divino. Si ignoras ese aviso, tu alma paga el precio. Si lo recibes, te alineas con tu verdadera vida en Dios. Imagina por un momento que estás frente a un río oscuro. Sigues caminando sin saber que debajo hay corrientes que te arrastran lentamente. Esa corriente es lo que Dios quiere evitar que experimentes. Escuchar la voz de Dios es reconocer la corriente antes de ser arrastrado. Muchos lo llaman intuición, otros lo llaman discernimiento. Oswald Chambers lo llamaba obediencia silenciosa al Espíritu Santo. Esa obediencia se traduce en una acción: salir cuando Dios lo indica, no mañana, no cuando sea conveniente, ahora. Este despertar comienza con una pregunta simple: ¿sientes paz aquí? Si la respuesta no es un sí profundo, es hora de mirar más allá. Dios no llama a que vivamos en la comodidad, sino en la entrega, y la entrega exige movimiento. Cuando permanecemos donde Dios no nos ha llamado a estar, nuestras fuerzas se agotan, nuestra fe se nubla y nuestra alma se apaga. Salir cuando Dios lo indica no siempre es fácil, pero es siempre liberador. Es abrir la puerta a lo nuevo que Él prepara. No se trata de huir del dolor, sino de reconocer que Dios tiene un propósito mayor que lo que vemos. Cuando Chambers habla de obedecer a Dios, no habla de cumplir reglas mecánicamente, sino de vivir en constante comunión con Él. Esa comunión nos da la claridad para discernir. Es un proceso que comienza en oración profunda, una oración que no busca respuestas rápidas,
sino escuchar la voz de Dios que susurra en lo más profundo de nuestro ser. Esa voz es más poderosa que cualquier argumento humano. Muchas personas viven años ignorando esa voz, convencidos de que la situación mejorará por sí sola, pero la voz interior es persistente. Se manifiesta como inquietud, descontento, pequeñas señales repetidas. Ignorarla es un acto de desobediencia silenciosa. Escucharla y actuar es un acto de madurez espiritual. Oswald Chambers decía que la obediencia es la llave que abre el corazón de Dios. No hay crecimiento espiritual sin obediencia, y no hay obediencia sin acción. La primera señal de que es hora de salir puede ser un peso constante en tu corazón. No se trata de miedo, sino de un llamado sutil que crece hasta hacerse imposible de ignorar. Es un aviso de que tu alma ya no puede florecer allí. Permanecer sería resistir al espíritu. Salir sería obedecer. Esta obediencia transforma el corazón y abre puertas que no sabías que existían. No es un acto de huida, es un acto de fe. Puedes comenzar hoy mismo a discernir esta voz. Hazlo con una práctica simple. Detente, respira, cierra tus ojos y pide al Espíritu Santo claridad. Di en tu interior: Señor, muéstrame si este es mi lugar. Permanece en silencio. Siente. Observa qué surge dentro de ti. Esa sensación es la comunicación divina. Cuanto más practiques este diálogo interior, más fácil será reconocer cuando Dios te está llamando a salir. Cada vez que obedecemos, nuestra vida se llena de esa paz inexplicable que Oswald Chambers llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no viene de la ausencia de problemas, sino de saber que estamos alineados con el propósito divino. Por eso, salir cuando Dios llama no es un acto de miedo, sino un acto de confianza profunda. Es caminar en fe viva, es decir, sí a lo que Dios tiene para ti. Aunque el camino sea desconocido, no se trata solo de lugares físicos. Puede ser una relación, un trabajo, un hábito, una forma de pensar. Dios no limita su llamado a lo externo. Él busca transformarte completamente. Salir cuando Dios llama es abrir la puerta a la renovación espiritual. Es permitir que tu vida devocional se renueve. Es reconocer que tu entrega total a Dios es lo más importante. Esta entrega se manifiesta en obediencia constante. Hay un precio para permanecer donde Dios no nos llama. Ese precio es la pérdida gradual de nuestra intimidad con Él. Vivir fuera del lugar donde Dios quiere que estemos es vivir desconectados de la fuente. Es perder la sed de Dios que nos mantiene vivos. Salir cuando Dios llama es restaurar esa conexión. Es volver a beber de la fuente viva. Es despertar al llamado de una vida centrada en Cristo. Cuando entiendes que Dios te llama a salir, tu percepción cambia. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes parecía estable se vuelve pesado. Ese cambio interno es el primer paso hacia una vida de oración que toca el cielo. Es la práctica de un cristianismo verdadero, donde la fe no es teoría, sino experiencia viva. En la práctica, salir cuando Dios llama exige valentía espiritual. No es un salto al vacío sin sentido. Es un salto con la certeza de que Dios sostiene tu vida. Es dejar atrás la seguridad aparente para abrazar la verdadera libertad en Él. Esa libertad solo se encuentra en la obediencia. Es ahí donde nace la madurez espiritual. Es ahí donde comienza la vida cristiana auténtica. Puedes empezar a entrenar esta sensibilidad espiritual hoy. Haz de la oración tu brújula diaria. Busca en silencio, cada día, esa voz interior que te guía. Pregunta: Señor, ¿estoy donde quieres que esté? No lo hagas una vez, hazlo constantemente. Esa práctica te mantendrá en un estado constante de discernimiento y entrega. Te permitirá reconocer las señales antes de que se conviertan en crisis. Recuerda que la vida espiritual profunda no es estática. Es un movimiento continuo hacia Dios.
Salir cuando Él llama es parte de ese movimiento. No es un acto aislado, es una práctica de vida. Es una disciplina del corazón que Oswald Chambers describe como vivir con sed de Dios, con hambre de su presencia. Esa sed nos mueve a responder al llamado divino. No esperes señales espectaculares. Dios habla en susurros, en un pensamiento recurrente, en una paz que se desvanece, en una inquietud constante. Escuchar es un acto de humildad. Responder es un acto de fe. Salir es un acto de obediencia. Esa obediencia abre portales invisibles hacia la vida que Dios quiere darte. Y ahora te pregunto, ¿qué señal estás ignorando hoy? ¿Qué voz interior llevas días callando? Es tiempo de obedecer. Esta es la pregunta que Oswald Chambers nos deja. La obediencia no se pospone. El llamado de Dios siempre tiene un sentido de urgencia espiritual. No lo ignores. Permanece atento. No solo escuches, sino siente. Esa sensación en tu interior es más que intuición. Es la voz de Dios. Y esa voz te dice ahora mismo, es tiempo de salir. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Hoy. Si decides escuchar, empieza hoy mismo. Haz una oración silenciosa, respira profundamente y abre tu corazón, porque salir cuando Dios llama es entrar en un nuevo capítulo de vida espiritual. Ahora dime, ¿estás dispuesto a reconocer la voz de Dios en tu corazón? ¿Estás listo para obedecer antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué lugar en tu vida hoy necesita ese acto de fe que transformará tu camino? Continuando desde donde dejamos, hay algo profundo que pocos entienden. Salir cuando Dios llama no es abandonar algo, sino entrar a algo que ya está preparado en tu alma. No se trata solo de un cambio externo, sino de un cambio en tu estructura interna. Muchos creen que obedecer es esperar una señal clara y espectacular, pero Dios casi siempre actúa en lo imperceptible. Esa señal viene como una sensación silenciosa que poco a poco se convierte en una certeza. No es ruido, es un silencio que pesa. Ese peso no es para asustarte, es para hacerte consciente. Dios no siempre habla con truenos. A veces susurra, y ese susurro es más fuerte que cualquier grito. Esa voz interior tiene un carácter irreversible. Cuando la escuchas y respondes, nunca vuelves a ser el mismo. Lo paradójico es que, muchas veces, permanecer en lo que Dios quiere que dejemos es una forma de falsa seguridad, disfrazada de fidelidad. Nos aferramos a lo conocido, a lo estable, aunque nos robe paz. Pensamos que la estabilidad es obediencia, pero no siempre lo es. Hay obediencia que exige romper estructuras y salir, y esa salida no es fácil porque toca el miedo más profundo. Dejar lo que creemos necesario para descubrir lo que es esencial. Esa es la ruptura más profunda. No se trata de huir, sino de reconocer que tu vida espiritual está llamada a un nuevo nivel. Esa ruptura es una transición sagrada. Escuchar la voz de Dios implica un entrenamiento espiritual constante. No se trata solo de orar una vez, sino de mantener un diálogo continuo. Un discípulo espiritual no espera señales grandiosas para actuar. Aprende a reconocer los signos ocultos. Esa habilidad nace en la intimidad diaria con Dios. No es un don distante, es una práctica. Cuando Chambers hablaba de la obediencia, señalaba que ella requiere un corazón entrenado para escuchar lo invisible. Esa escucha cambia la forma en que percibimos todo. El lugar donde estamos deja de ser un simple espacio físico y se convierte en un campo espiritual. Esa percepción nueva transforma cada aspecto de tu vida. El lugar donde permaneces empieza a ser evaluado desde la dimensión espiritual, no solo desde la comodidad material. Esa es la diferencia entre vivir con una fe superficial y vivir en una fe profunda. La fe profunda no se mide por lo que vemos, sino por lo que sentimos en nuestro espíritu. Por eso, salir cuando Dios llama no es una decisión circunstancial, es una decisión espiritual. No es huir de algo malo,
sino caminar hacia lo que Dios ha preparado para ti. Muchos creen que la voz de Dios siempre traerá claridad absoluta. Esa creencia es un obstáculo. Dios no siempre quita la confusión externa. Muchas veces, Él permite el desorden para que podamos desarrollar discernimiento interno. Esa es una paradoja. La claridad llega en medio de la incertidumbre. Permanecer en ese espacio incómodo es parte del proceso espiritual. No hay obediencia sin un paso de fe en medio de la duda. Esa duda, lejos de ser un enemigo, puede ser la escuela donde se cultiva la madurez espiritual. Cada lugar tiene una energía invisible que habla a tu alma. No es solo un espacio físico, es un espacio energético, espiritual. Dios puede mostrarte que un lugar ya no es fértil para tu alma, porque la energía ya no corresponde a tu nuevo estado espiritual. Esa es una señal que pocos reconocen, porque estamos entrenados a evaluar la vida solo por lo visible. Aprender a percibir la dimensión espiritual es aprender a leer el lenguaje de Dios. Ese lenguaje no se enseña en libros, se aprende en la experiencia íntima de buscar su presencia. Salir cuando Dios llama también es una liberación interna. No solo es cambiar de lugar, es cambiar la forma en que vivimos. Es soltar todo aquello que pesa sin darnos cuenta. Muchas veces seguimos atados a lugares, personas o situaciones porque no hemos aprendido a escuchar esa voz interna. Permanecer en ellos es una forma de autoengaño disfrazado de fidelidad. Dios no quiere fidelidad que nos destruya. Quiere fidelidad que nos transforme. Esa transformación exige coraje espiritual. La obediencia es, por definición, acción. No basta reconocer la señal, hay que responder. Esa respuesta es un acto de fe viva. No esperar el momento perfecto es parte de esa obediencia. La mayoría piensa que obedecer es esperar la señal definitiva, pero la señal ya existe. Es la inquietud que sientes ahora mismo. Esa inquietud es Dios tocando tu corazón. No esperes que se convierta en certeza antes de actuar, porque la certeza completa solo llega cuando das el paso. Esa acción cambia la frecuencia de tu alma. Salir cuando Dios llama no es un cambio temporal, es un cambio de identidad. Te saca del molde donde estabas y te coloca en un nuevo espacio donde la presencia de Dios se vuelve más real. No es un salto al vacío, es un salto hacia la vida. Esa vida es la vida cristiana auténtica, que Oswald Chambers describe como una vida de sed espiritual. Esa sed te empuja a obedecer. Esa obediencia se convierte en un camino de madurez espiritual. Cada paso de obediencia genera una nueva claridad interna. Esa claridad no siempre viene en forma de respuestas completas, sino como una apertura a nuevos niveles de percepción. Salir cuando Dios llama no garantiza comodidad inmediata, pero sí garantiza un alineamiento más profundo con su voluntad. Esa alineación trae una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es una confirmación interna de que estás caminando en la dirección correcta. El verdadero discernimiento no es un acto intelectual, es un estado del corazón. Dios no llama solo a nuestras acciones, llama a nuestro corazón a un estado de atención constante. Esa atención es un ejercicio espiritual. Aprender a vivir en un estado de escucha. No se trata de esperar grandes señales, sino de percibir las pequeñas señales repetidas. Esa práctica convierte la vida en un flujo constante de obediencia. Esa obediencia abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Salir cuando Dios llama también puede significar renunciar a sueños, incluso buenos sueños. Esa renuncia no es pérdida, es ganancia. Es ganar una vida que está alineada con el propósito eterno de Dios para ti. Esa ganancia se mide en paz interior, en intimidad con Dios y en una vida devocional transformada. Esa vida no se compra con esfuerzo humano, se recibe en obediencia. Esa obediencia es la prueba viva de una fe que no teme la ruptura.
La ruptura que produce salir cuando Dios llama no siempre es dolorosa, pero siempre es profunda. Esa ruptura limpia el alma. El alma liberada es capaz de escuchar más claramente. Esa liberación crea una sensibilidad espiritual que transforma la forma en que vivimos. No se trata de escapar, sino de entrar a una nueva dimensión de vida. Esa dimensión solo se abre cuando reconocemos que Dios tiene un tiempo para todo, y ese tiempo puede ser ahora. Es importante entender que Dios nunca llama a salir para abandonarte. Salir cuando Él lo indica es entrar a un nuevo lugar bajo su protección. Esa protección no se manifiesta como ausencia de dificultad, sino como presencia constante. Esa presencia es la verdadera seguridad. Esa seguridad transforma cualquier lugar desconocido en un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Esa transformación es una promesa viva que nace de la obediencia. Cada lugar que Dios te llama a dejar es un laboratorio espiritual. Allí se prueba tu fe, tu entrega y tu capacidad de escuchar. Permanecer cuando Él llama a salir es rechazar un aprendizaje esencial. Esa lección es entender que la vida espiritual es movimiento, no es estática. Esa movilidad es la señal más clara de que estamos vivos espiritualmente. Esa vida es una vida de búsqueda constante de la presencia de Dios. La señal de salir muchas veces llega como una inquietud persistente. Esa inquietud no desaparece porque no debe desaparecer. Su propósito es guiarte hacia una respuesta. Esa respuesta es un acto de fe, no de lógica. Es el salto que marca la diferencia entre vivir en lo conocido y vivir en lo llamado por Dios. Esa diferencia es la que define una vida devocional auténtica. Esa autenticidad solo se alcanza cuando obedecemos sin demora. La obediencia transforma tu mirada. Lo que antes parecía un problema se convierte en una oportunidad. Lo que antes parecía una pérdida se convierte en una ganancia espiritual. Esa transformación es parte del camino que Oswald Chambers describe como buscar la presencia de Dios más allá de toda circunstancia. Esa búsqueda es la brújula que te hace reconocer cuándo es hora de salir. Esa brújula no falla si aprendes a escuchar. Cada paso hacia afuera es un paso hacia adentro. Salir cuando Dios llama es profundizar en tu vida espiritual. Es dejar que Él purifique tus deseos y alinee tus pasos. Esa purificación crea una claridad espiritual que ninguna dificultad puede borrar. Esa claridad te prepara para recibir nuevas revelaciones. Esa preparación es un don que solo la obediencia trae consigo. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Qué voz has estado silenciando? ¿Qué inquietud has dejado pasar? ¿Estás dispuesto a responder antes de que la oportunidad desaparezca? ¿Qué lugar en tu vida hoy necesita ser iluminado por esa voz interna que solo Dios puede dar? ¿Lo reconocerás? ¿O seguirás esperando señales más grandes? Continuando desde donde dejamos, hay una verdad profunda que pocos reconocen. Dios no llama a salir únicamente para cambiar nuestro entorno externo, sino para alterar nuestra capacidad de existir en un nivel más alto. No es simplemente mudarse, es una metamorfosis silenciosa del alma. Lo que creías seguro se convierte en un obstáculo invisible, y lo que parecía incierto se transforma en una puerta que conduce a lo esencial. Esa señal que sientes no es un aviso cualquiera, es una ruptura interna que activa un nuevo discernimiento. No siempre es fuerte. Muchas veces se presenta como una sensación sutil que crece en silencio. Esa sutileza es lo que la hace poderosa. Por eso, reconocerla es un acto de gracia y valentía. La permanencia puede disfrazarse de obediencia. Creemos que quedarnos significa resistencia y fortaleza, cuando muchas veces es lo contrario. Permanecer donde Dios quiere que salgamos es resistir a la vida que Él está llamando a revelarnos. Esa resistencia no siempre se siente como conflicto abierto.
Muchas veces es un desgaste silencioso del espíritu. Lo paradójico es que lo que pensamos como estabilidad puede ser un lugar de desgaste espiritual. Dios llama a salir para salvarnos de lo que no vemos, para liberarnos de cadenas invisibles. Esa liberación es un regalo escondido. Es un llamado a trascender lo que creemos necesario. Aprender a escuchar esa voz es una disciplina. No es un evento aislado, es un proceso continuo de entrenamiento espiritual. Dios habla constantemente, pero no siempre de forma evidente. Muchas personas esperan un momento dramático y pierden las señales más simples. Esa escucha no depende de grandes manifestaciones, sino de una atención diaria. No es un acto de contemplación pasiva, sino una vigilancia activa del alma. Esa vigilancia convierte cada momento en un encuentro con Dios. Esa capacidad de percibir señales invisibles es una señal de madurez espiritual profunda. Esa madurez espiritual no es comodidad, es coraje, no es la ausencia de preguntas, sino la disposición a caminar, aunque no tengamos todas las respuestas. Salir cuando Dios llama es un acto de valentía que redefine nuestra relación con Él. No se trata de huir de lo difícil, sino de reconocer que hay un tiempo divino para cada paso. Esa comprensión cambia nuestra percepción del mundo. Lo que parecía un obstáculo se convierte en un laboratorio donde Dios trabaja para abrirnos a nuevos niveles de vida. Esa es una ruptura silenciosa, pero definitiva. La voz interna que advierte tiene una lógica distinta a la mente humana. No responde a criterios de conveniencia o seguridad. Responde a un llamado de fidelidad. Esa fidelidad no es una obligación externa, sino una respuesta íntima del corazón. Dios nos llama a salir no porque quiera castigarnos, sino porque quiere preservar nuestra vida espiritual. Esa llamada siempre lleva implícita una invitación a un estado más profundo de relación con Él. Esa relación no es cómoda, es transformadora. Salir cuando Dios llama es una manifestación tangible de esa transformación. Cada señal que ignoramos acumula peso en nuestra alma. Esa acumulación crea bloqueos invisibles que limitan nuestra capacidad de escuchar. No se trata de un castigo, sino de un efecto natural de la desobediencia silenciosa. Por eso, aprender a responder a las señales es aprender a mantener nuestro corazón limpio y receptivo. Esa limpieza espiritual es una condición para vivir en intimidad con Dios. Esa intimidad no se encuentra en el ruido externo, sino en la capacidad de atender el susurro interior. Esa atención es un acto de devoción diaria. Salir cuando Dios llama no es un salto sin sentido, es un acto de precisión espiritual. Es como una operación donde cada paso está guiado por una conciencia mayor. Esa conciencia no proviene del intelecto, sino del corazón entrenado en la obediencia. Esa obediencia no siempre es visible para los demás, pero produce resultados espirituales profundos. Esa profundidad es lo que distingue una vida de fe superficial de una vida de fe transformadora. Esa transformación solo es posible cuando respondemos sin demora. La obediencia inmediata es un signo de madurez espiritual. No es esperar a entenderlo todo, es actuar aún en la incertidumbre. Esa actitud cambia nuestra relación con el tiempo. Salir cuando Dios llama es romper con la ilusión de que podemos controlar todo. Esa ruptura abre paso a una vida donde cada instante se vuelve sagrado. Esa sacralidad transforma lo ordinario en un acto de comunión con Dios. Esa comunión no es un estado pasivo, es un movimiento constante hacia lo esencial. No siempre la señal viene acompañada de paz emocional inmediata. A veces viene como inquietud, como un peso sutil que crece hasta hacerse imposible de ignorar. Esa inquietud no es un problema, es una brújula espiritual. Esa brújula no falla si aprendemos a escucharla. Esa escucha requiere silencio interior, no solo externo.
Esa disciplina convierte cada momento en un entrenamiento para reconocer la voz de Dios. Esa voz es el inicio de un camino de obediencia viva. Salir cuando Dios llama cambia tu horizonte interior. Lo que antes parecía fundamental deja de serlo, y lo que parecía irrelevante se convierte en esencial. Esa inversión de valores es un signo de crecimiento espiritual. Esa inversión no se logra por fuerza de voluntad, sino por un proceso de entrega continua. Esa entrega es el núcleo de la obediencia. Esa obediencia no es un acto aislado, es un estilo de vida que transforma nuestra forma de existir. Cada paso obediente es un acto de revelación. Revelación de que Dios está más cerca de lo que pensamos. Revelación de que nuestra vida no es una serie de coincidencias, sino un diseño divino. Esa revelación no siempre viene como un descubrimiento externo, sino como un cambio profundo en nuestra percepción interna. Esa percepción cambia nuestra relación con el dolor, con la incertidumbre y con la fe misma. Esa relación redefine nuestra existencia. Salir cuando Dios llama implica renunciar a seguridades que creemos necesarias. Esa renuncia no es pérdida, es una ganancia que no siempre entendemos en el momento. Esa ganancia se manifiesta en una paz que trasciende las circunstancias. Esa paz es la confirmación interna de que estamos alineados con su voluntad. Esa confirmación no depende de pruebas externas, sino de una certeza interior. Esa certeza es el fruto de una vida de obediencia. La obediencia abre un espacio nuevo dentro de nosotros. Ese espacio no se mide en tiempo ni lugar, sino en calidad espiritual. Ese espacio es un terreno fértil, donde Dios obra cambios invisibles pero poderosos. Esa transformación es un proceso continuo, no un evento aislado. Esa continuidad es lo que hace que la obediencia se convierta en una práctica de vida. Esa práctica transforma la forma en que vivimos cada día. Cada señal divina es una oportunidad para crecer en discernimiento. Ese discernimiento no es una técnica, es un estado del corazón. Esa capacidad de discernir se cultiva en silencio, en oración y en búsqueda constante de la presencia de Dios. Esa búsqueda no es un acto ocasional, es un estilo de vida. Esa vida devocional transforma el sentido mismo de nuestra existencia. Esa transformación es el verdadero propósito de salir cuando Dios llama. Salir no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Esa necesidad no se mide por la lógica humana, sino por una llamada interior que trasciende todo razonamiento. Esa llamada tiene la fuerza de un río que no se detiene. Esa fuerza nos impulsa más allá de lo que podemos imaginar. Esa expansión de nuestra vida espiritual solo ocurre cuando respondemos sin demora. Esa respuesta abre nuevas dimensiones de vida en Dios. La obediencia transforma la manera en que vemos los desafíos. Lo que antes era miedo se convierte en oportunidad. Lo que antes era dolor se convierte en enseñanza. Esa transformación ocurre porque salir cuando Dios llama cambia nuestra alineación con Él. Esa alineación transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. Esa transformación no es opcional, es la esencia del camino cristiano auténtico. Salir es reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto. Ese tiempo no se mide en nuestro calendario, sino en el tiempo de Dios. Esa sincronía no siempre se entiende, pero siempre se siente. Esa sensación interna es la confirmación de que estamos respondiendo al llamado correcto. Esa respuesta nos lleva a una vida donde cada paso es un acto de fe viva. Esa vida es un reflejo de una intimidad real con Dios. Cada paso obediente abre un portal invisible hacia lo eterno. Ese portal no se abre con explicaciones, sino con fe. Esa fe no se basa en la ausencia de preguntas, sino en la certeza de que Dios está presente. Esa certeza transforma la forma en que vivimos cada instante.
Esa transformación interior es el fruto de una obediencia constante. Esa constancia es el camino hacia una vida centrada en Cristo. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a mirar con nuevos ojos ese lugar donde estás? ¿Estás dispuesto a reconocer la voz interior que Dios ha puesto en ti? ¿Qué señales has ignorado? ¿Qué inquietudes has callado? ¿Estás listo para obedecer aunque no entiendas todo? Continuando desde donde dejamos, existe una dimensión espiritual de la obediencia que pocos perciben. No se trata solo de actuar, sino de cambiar la forma en que existe tu percepción. Salir cuando Dios llama no es únicamente un movimiento externo, es un cambio de frecuencia interna. Esa frecuencia altera cómo interpretamos cada circunstancia, cada persona, cada decisión. Lo que parecía seguro puede transformarse en un obstáculo invisible, y lo que parecía incierto puede volverse un terreno fértil. Esa transformación no se nota de inmediato, porque ocurre primero en lo invisible. Esa voz interior no siempre se escucha en la claridad del día, sino en la quietud, donde la mente se aquieta y el espíritu se abre. Esa apertura es el primer paso para reconocer la urgencia del llamado. La obediencia muchas veces requiere renunciar a nuestra forma habitual de interpretar la vida. Permanecer puede parecer prudente, pero es en realidad una forma de resistencia silenciosa. Lo paradójico es que resistir puede convertirse en la forma más sutil de desobediencia. Esa desobediencia no siempre se percibe como tal, porque no viene acompañada de ruido o conflicto, sino de una sensación suave de desgaste espiritual. Dios llama a salir para protegernos de una fidelidad que se ha vuelto destructiva. Esa protección no es visible, pero se experimenta como una paz profunda cuando decidimos movernos. Esa paz solo se encuentra cuando la obediencia no se pospone. La voz que nos llama a salir no siempre es clara desde afuera, pero siempre es evidente dentro. Esa evidencia no viene en forma de una señal extraordinaria, sino como una coherencia interna que crece. Es como una brújula que poco a poco se vuelve imposible de ignorar. Esa brújula no responde a la lógica externa, responde a la sensibilidad del alma entrenada. Esa sensibilidad no se desarrolla por accidente, es fruto de una práctica diaria de escucha. Esa práctica transforma la vida entera, no es un conocimiento más. Es una forma de ser que nos convierte en discípulos atentos a cada movimiento del espíritu. Salir cuando Dios llama es también una forma de santificación. No es simplemente cambiar de lugar, es dejar atrás una versión de nosotros mismos. Esa versión que se aferra a lo conocido es la versión que impide que Dios nos renueve. Esa renovación no se logra con esfuerzo humano, sino con una entrega radical. Esa entrega no siempre es entendida, porque su lógica no es la de la conveniencia, sino la del reino. Esa lógica invisible es la que transforma cada decisión en un acto de fe. Esa fe es la que abre puertas invisibles hacia lo eterno. Muchos no reconocen la señal porque esperan un momento perfecto, un evento dramático que confirme su decisión. Esa expectativa es un obstáculo. Dios no siempre trabaja en la grandiosidad externa. Muchas veces lo hace en lo imperceptible. Esa imperceptibilidad es parte de su misterio. Esa práctica de reconocer lo pequeño es una escuela espiritual. Aprender a discernir en lo cotidiano es aprender a vivir en presencia constante. Esa presencia es la que convierte cada paso obediente en un acto de santidad. Salir cuando Dios llama implica también romper con la falsa seguridad. Esa seguridad que pensamos que nos protege puede ser una prisión. Esa prisión no siempre se percibe con claridad, porque está tejida de rutinas y justificaciones. Esa sutileza es lo que la hace peligrosa. Dios llama a salir para desmantelar esa estructura. Esa desestructuración no es caótica, es creativa. Esa creatividad espiritual
Es una invitación a vivir en un flujo continuo con su voluntad. Esa voluntad no siempre es entendida por la lógica humana, pero siempre es clara para el corazón entrenado en obediencia. La obediencia inmediata es una decisión radical. No espera condiciones externas, ni garantiza confort. Esa decisión es un acto de fe que rompe paradigmas. Esa ruptura silenciosa cambia el modo en que vivimos lo ordinario. Lo que parecía insignificante se vuelve esencial. Esa esencialidad no se mide por la importancia que damos, sino por la apertura que crea en nuestro espíritu. Esa apertura transforma nuestra relación con Dios. Esa transformación no es un accidente, es fruto de responder a su llamado. Cada señal que ignoramos acumula peso espiritual. Ese peso es como una carga invisible que desgasta lentamente. No siempre lo sentimos como una opresión. A veces es solo una sensación de vacío. Esa sensación es una señal que no debemos ignorar. Aprender a responder a ese peso es aprender a vivir en coherencia con la voz interior. Esa coherencia es la que mantiene el corazón abierto a la guía divina. Esa apertura es el terreno donde nace una fe viva y madura. Salir cuando Dios llama es un acto de precisión espiritual. No se trata de improvisar, sino de responder desde un lugar entrenado. Esa precisión no es fruto de la lógica, sino de la sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad es una facultad que se cultiva con disciplina y oración. Esa disciplina convierte cada paso en una acción consciente de obediencia. Esa conciencia es lo que diferencia una obediencia superficial de una obediencia transformadora. Esa transformación interior es la verdadera esencia de salir cuando Dios llama. La señal de Dios no siempre llega acompañada de paz inmediata. A veces viene como inquietud, incomodidad o inquietud constante. Esa incomodidad no es un obstáculo, es un portal hacia una nueva realidad espiritual. Esa realidad no se encuentra en lo externo, sino en la transformación interna. Esa transformación es la que redefine el sentido de permanecer o salir. Esa redefinición no viene por casualidad, sino por un proceso interior de entrega y discernimiento. Esa entrega es una práctica diaria. Salir no siempre implica dejar todo, sino dejar lo que ya no nutre el alma. Esa distinción es clave. No se trata de huir, sino de alinearse con la voluntad divina. Esa alineación no siempre es visible para los demás, pero es profundamente real para quien la experimenta. Esa experiencia transforma la percepción del dolor y de la incertidumbre. Esa transformación convierte cada paso obediente en una oportunidad de crecer en intimidad con Dios. Esa intimidad es la esencia del discipulado auténtico. Cada paso obediente abre nuevos espacios internos. Esos espacios no se miden en metros, sino en profundidad espiritual. Esa profundidad es la que permite reconocer que Dios no llama solo a un movimiento físico, sino a una revolución interna. Esa revolución cambia el modo en que entendemos la vida. Esa comprensión no es teórica, es vivencial. Esa vivencia transforma la manera en que respondemos a cada señal divina. Esa respuesta es el núcleo de la verdadera obediencia. Salir cuando Dios llama no es un acto aislado, es parte de un proceso continuo. Ese proceso es la vida espiritual en movimiento. Esa vida no es estática, no se sostiene en costumbres, sino en una constante atención a su voz. Esa atención es una práctica que transforma la manera en que vivimos cada instante. Esa transformación es una preparación para recibir lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Esa disposición es un fruto de la obediencia. Cada señal divina es una invitación a crecer en discernimiento. Ese discernimiento no se logra solo con entendimiento humano, sino con un corazón dispuesto. Esa disposición se cultiva en silencio y oración. Esa oración no es un acto aislado,
es una forma de vida. Esa forma de vida transforma el sentido mismo de la existencia. Esa transformación interior es el fruto de responder sin demora a su llamado. Esa respuesta abre puertas invisibles hacia lo eterno. Salir implica dejar atrás seguridades aparentes para entrar a un territorio de fe. Esa fe no es ausencia de riesgo, es confianza en su guía. Esa confianza no nace de garantías visibles, sino de una certeza interior. Esa certeza se fortalece cada vez que respondemos sin postergar. Esa fuerza interior transforma nuestra manera de percibir el mundo. Esa percepción renovada convierte la obediencia en un estilo de vida. Ese estilo abre camino hacia una vida centrada en Cristo. Cada obediencia es un acto de revelación. Esa revelación no siempre llega como una luz externa, sino como un cambio interno. Ese cambio transforma la manera en que vivimos el presente. Esa transformación redefine nuestra relación con Dios. Esa relación no es abstracta, es concreta y viva. Esa concreción se manifiesta en una obediencia constante. Esa constancia es el camino hacia la madurez espiritual. Salir cuando Dios llama es una ruptura con lo conocido, pero también una apertura a lo eterno. Esa apertura es un espacio donde Dios puede obrar sin obstáculos. Esa obra no siempre se percibe de inmediato, pero se experimenta como paz interior. Esa paz es el sello de la obediencia. Esa señal interior es la que confirma que estamos en el camino correcto. Esa confirmación nos impulsa a seguir atentos a su voz. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a reconocer las señales que quizás has ignorado? ¿Qué lugar en tu vida necesita ser iluminado por esa voz interna? ¿Estás preparado para responder sin demora? ¿Qué transformación estás dispuesto a aceptar si decides obedecer hoy mismo? Lo reconocerás antes de que el susurro se vuelva silencio. Lo que hoy has recibido no es una idea pasajera, es una semilla plantada en lo profundo del alma. Lo que antes permanecía oculto comienza a verse con claridad. Hay una voz silenciosa que siempre estuvo ahí, llamando a dejar atrás lo conocido para entrar en una nueva dimensión de vida. Esa voz no pide explicación, pide entrega. Esa claridad interior abre una puerta invisible hacia una fe que no depende de condiciones, sino de rendición. Lo que parecía imposible ahora es un umbral donde la obediencia se convierte en un acto de encuentro divino. Esa percepción transforma el modo de vivir. Esa transformación no es accidental, es fruto de despertar al discernimiento del espíritu. Si estas palabras han despertado algo en tu interior, escribe aquí abajo: mi corazón responde al llamado de Dios. Así sabremos quiénes han comenzado a escuchar la voz más allá del ruido. Ese compromiso no es solo una palabra escrita, es un acto espiritual de conexión. Esa conexión es el inicio de una vida donde cada paso es guiado. Esa guía no se busca fuera, sino dentro, en el silencio del alma. Esa búsqueda transforma todo. Esa transformación es el testimonio vivo de que hay un Dios que llama y hay un corazón dispuesto a responder. Si esta búsqueda resuena contigo, inscribirse aquí no es un acto común. Es sumergirse en un campo espiritual donde la verdad encuentra espacio para revelarse. Este canal no es solo un espacio digital, es un terreno donde corazones sedientos pueden aprender a escuchar, un lugar donde cada palabra es un puente hacia la intimidad con Dios, un espacio donde el discipulado se convierte en experiencia viva. Caminar juntos significa sostenerse mutuamente en la fidelidad a ese llamado invisible. Esa fidelidad no se mide en palabras, sino en pasos concretos de obediencia diaria. Que la luz interior que ahora empieza a percibirse sea el faro que guíe cada paso, y que la voz que hoy ha resonado se convierta en brújula permanente para el alma.
Que la urgencia de salir cuando Él llama se transforme en una certeza que no se pueda ignorar. Que cada momento sea una oportunidad para responder con fe viva. Que esa fe no dependa de comprenderlo todo, sino de confiar plenamente en su voz. Que la gracia te mantenga atento, siempre escuchando, siempre dispuesto a moverte. Que el Espíritu siga abriendo lo que antes estaba cerrado.